De regreso con la información en Notimundo a la carta. Por tercera vez, el legislativo aplaza la decisión de aprobar o no el Código de la Salud. La normativa cuenta con 405 artículos, pero temas como el aborto en emergencias obstétricas genera desacuerdos entre los asambleístas. Vamos con la entrevista. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña hoy Gerson Almeida. Él es miembro del movimiento Vida y Familia, para conocer la postura de estos grupos que defienden la vida desde la concepción ante estos temas que han generado pues muchísima polémica y controversia, no solo en el ámbito legislativo, sino también entre los medios y toda la sociedad en general. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos, un gusto estar aquí. Bueno, para empezar, yo quisiera dividir el tema del aborto que se está tratando en el Código de la Salud y el que se trata también en las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP, porque hay que decir que el Código Orgánico de la Salud en ningún momento plantea la despenalización del aborto, ni tampoco ni lo legaliza. Es un tema un poco más humanitario, ¿no, Gerson? Entonces queríamos desde ahí plantear esta diferencia, ¿no? ¿Cómo ve usted este planteamiento del aborto, como dicen, en casos de emergencias obstétricas? Bueno, es verdad el asunto de la discusión en el Código Orgánico de la Salud con respecto al asunto del aborto. Se lo debería considerar desde mi punto de vista como una emergencia médica. Siendo eso, no tendría por qué tratarse de ninguna manera transversal el tema del aborto. Me explico. Si una persona va con un tema de aborto a cualquier dispensario médico, lo que tiene que hacer es atendérsele. Pero aquí se le mete el asunto del aborto como un asunto previo. Entonces ahí vamos a tener una amplísima gama de discusión cuándo es aborto y cuándo no es aborto. Entonces, en la Comisión de Salud de la Asamblea, que estuvimos recientemente la semana pasada, nos decían, pero yo tengo que atenderle a la persona que viene con esa emergencia, y en eso estamos de acuerdo. Por eso es importante diferenciar lo que es la discusión del Código Orgánico de la Salud del Código Orgánico Integral Penal, que ese sí ya tiene una connotación completamente diferente. Así es. A ver, aclaremos. El médico tendrá la obligación de atender al paciente que acude por atención hospitalaria cuando está en curso un aborto, independientemente de cuál haya sido la causa, porque el propósito finalmente es salvarle la vida, ¿no? Entonces, en ese contexto, creo que sí es importante hablar del aborto, porque cuando esto se da, tanto el médico como la mujer que aborta van presos con nuestra legislación. Entonces, el momento de una emergencia, sí creo que un médico dudaría de qué va a hacer si es que con esto que tiene en mente de que me voy preso en caso de que sigo con lo que le está pasando a la paciente. Habría que, mejor dicho, hay que estudiar bien lo que dice la norma, porque es el médico que está practicando con conciencia y voluntad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el siguiente caso. La persona se va a hacer atender ginecológicamente donde el médico. Y son procedimientos, ¿no? Puede ser que el médico decida hacer una auscultación por medio del tacto, digamos, y se produce un aborto. Obviamente las características de este aborto no tienen la conciencia, la voluntad y el elemento de la tipicidad de las cuales habla el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el asunto es que esta es una emergencia médica. Estamos hablando diferente cuando viene la persona y cumple los elementos típicos de un delito. Por ejemplo, conciencia, voluntad, dolo, etcétera. Todos los elementos típicos de un delito, en este caso de aborto. En ese caso del que estoy diciendo, digamos que se fue a hacer atender en un dispensario médico. Por falta de criterio, de tecnología o de pericia, el médico rompe la fuente y se produce el aborto. La chica o la mujer tiene que ir a un lugar más especializado. Lo que se tiene que hacer en el protocolo médico es poner la manera como se dio. Entonces, esto no cambiaría la legislación actual, ni se transversalizaría la disposición legislativa. Es decir, vamos desde el punto de un asunto que se produjo eventualmente, o que la persona cargó un tanque de gas y se produjo un aborto. Vamos, en ese caso no habría ni siquiera la necesidad de notificar eso a Fiscalía para que inicie una investigación previa y luego pase eso al juez, luego al Tribunal Penal, sino que básicamente lo que va a hacer es determinarse el origen de esa emergencia médica, que para los fines prácticos viene a ser un aborto. Cuando hablamos, en cambio, de un aborto inducido o practicado con conciencia y voluntad, estamos dentro de los elementos del Código Orgánico Integral Penal. Ya, entonces, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Simplemente que se omita este artículo. Sí, este artículo tiene que ser omitido. ¿Por qué? Porque le da una amplísima reglamentación. Me explico. En este momento las personas van a tratar un tema de reforma legal
que además en un caso específico del artículo 196 sí vulnera derechos, si podemos tratarlo, vulnera derechos que tienen que ver con la concepción con la vida desde la concepción. Pero en el caso determinado nosotros pediríamos que este artículo específicamente se elimine, porque da demasiado ámbito de discusión como para no despenalizar, pero sí meter mucho criterio a un asunto que ya está definido en el Código Orgánico. El Código Orgánico Integral Penal hay elementos típicos de un delito, mientras que aquí se está queriendo transversalizar, es decir, dar demasiada amplitud. Pasemos un poco al otro tema que también está en agenda, que es la votación del Código Integral Penal sobre la despenalización del aborto en sí. Este es el otro caso, ¿no? Ahora, en este caso, pues, el Ecuador ya tiene una normativa. El aborto es permitido en circunstancias específicas, como cuando la vida de la madre corre el riesgo o cuando la mujer violada tiene discapacidad mental. Esas son las dos únicas formas en donde el Ecuador no penaliza el aborto. ¿Por qué no extender ese derecho a cualquier mujer que ha sufrido una violación, solo en específico caso de una violación? Bueno, en el punto específico, como defensores de la vida, nosotros estamos basándonos en el artículo 66, numeral 1 de la Constitución, junto con otro cuerpo legal, que es el Código de la Niñez, artículo 20, y artículo 2 y artículo 6, en donde dicen que el niño, es decir, la persona que ha sido engendrada aquí en esta jurisdicción ecuatoriana, desde el momento en que se juntan el espermatozoide y el óvulo, ya es una persona defendida. O sea, no hay ninguna diferencia entre la persona que va caminando por la calle y el niño o niña que esté en el vientre de la madre. Nuestra lucha no es por no reconocer los derechos y la afectación que efectivamente tiene la mujer o el hombre también cuando son afectados por un delito de violación, que es un delito que está ya tipificado. En el caso que usted se refería, haciendo mención de las dos posibilidades que ya están permitidas en el aborto, es lo que yo le decía. Esa es una emergencia médica. O sea, cuando está en riesgo la vida de la mujer y el aborto o la cuestión ya está en curso, se tiene que producir el degrado y todo lo demás. Entonces la tipología analiza el elemento subjetivo, el elemento tipo, que no hubo conciencia ni voluntad. Y si es que haya un riesgo, pues está permitido. Lo mismo en el caso de la persona que está privada de la voluntad. Sin embargo, el artículo 66, numeral 1 de la Constitución, dice que el derecho de la vida es inalienable. Entonces, partiendo de ese hecho, siendo un poco puristas del derecho, porque aquí no vamos a hacer la consideración de la afectación que sufre la persona que tiene esta agresión, nosotros planteamos, como ya está establecido en la ley, que tiene que respetarse el procedimiento legal. Me explico. En la Asamblea Nacional no se puede debatir un tema que es constitucional. ¿Por qué? Porque si hay una ley constitucional para poder reformar el Código de la Salud, en este caso, o el Código Orgánico Integral Penal, que afecta también eso, en ese caso, primero tendría que hacerse una reforma constitucional. Y una vez que se cuente con el aval de esto, nosotros podríamos avanzar. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué sucede con la mujer que tiene, claro, una afectación? Obviamente eso ya es un asunto de técnica penal. La técnica penal agravará mire esto de aquí, qué interesante, agravará la pena contra el delincuente. Se debe hacer, eso proponemos. Ahora, usted me ha hablado, Gerson, en el ámbito legal, en el marco legal que rige en nuestro país. Pero ¿qué hacemos con los 2.500 menores, las 2.500 menores de 14 años que dan a luz cada año en el país? Y esos son embarazos producto de violaciones. Bueno, justamente dentro de todo el andamiaje, primero constitucional y luego legal, lo que usted me está diciendo es un fenómeno que se debe considerar, porque la ley va a legislar a partir de un hecho, y este es un hecho el que usted me está diciendo. Siendo que es tan alto el número de personas que producto de una violación dan a luz a los menores. También dice el artículo 20 del Código de la Niñez y Adolescencia que el Estado proveerá, y eso también ya está, o sea, la ley no falta. El Estado proveerá los mecanismos, los medios para asegurar, primero, la supervivencia de esa persona que está en el vientre. Segundo, el tratamiento de la persona que fue afectada. Entonces, más bien habría que hacer una aplicación de esta ley, porque a veces los ecuatorianos queremos llenarnos de la ley, ¿no? Cuando tenemos ya una ley, y la ley sí faculta que el Ecuador, el Ejecutivo en este caso, me imagino yo, a través de diversos organismos, lo que tendría que hacer es fomentar, para mí, una serie de albergues, por ejemplo, para poder dar recepción a esos niños. Usted dice, en el caso de que una mujer sea violada, hay la decisión también de tener ese niño y ponerlo en adopción, ¿no? Exactamente, entonces, adopción o custodia del Estado mientras haya alguien que aparezca para adoptar. Gerson, pero como usted dice, o sea, la ley a veces es maravillosa, pero cuando no se aplica es que tenemos esos problemas tremendos, ¿no? Y yo soy muy clara en el hecho de que sí, es una buena opción, ¿no? La que usted dice, el tema de una mujer que ha sido violada puede
mantener en curso su embarazo, dar a luz a ese niño y llevarlo hacia, ponerlo en adopción, ¿no? Pero ¿cómo realmente le damos la seguridad a ese niño si cuando llega a uno de estos centros en adopción, uno nunca es declarado en abandono por la justicia ecuatoriana? Porque eso se ha hecho. Yo he hecho miles de casos de seguimiento a casos de adopción en donde hay niños que llegan de meses, de días de nacidos ya a los albergues, a los centros de adopción, y tienen 10, 11, 12 años y esos niños ya no van a ser adoptados. Es decir, se les quitó el derecho a tener una familia por esta maraña de trámites que hay que hacer para adoptar un niño en nuestro país. Eso es decir, tampoco le estamos dando un beneficio a ese niño que viene de una madre que ha sido violada para que tenga realmente protección, un hogar. Entonces es muy fácil decir las cosas, pero en la realidad no funciona así. Bueno, no nos olvidemos que uno de los criterios de ponderación acerca de los derechos, usted nos está hablando, el derecho a tener una familia, al niño se le priva del derecho a tener una familia. En derecho constitucional nosotros los abogados estudiamos lo siguiente, la ponderación. ¿Qué derecho es más importante, el derecho a tener una familia o el derecho a la vida? Y lo que estamos defendiendo en este punto es el derecho que da origen a todos los demás derechos. En cambio, hay una multiplicidad de casos que sí han sido adoptados y canalizados. Entonces, hay mucha gente que se ha beneficiado del proceso de adopción. Yo estoy de acuerdo con usted en el hecho de que no se ha canalizado bien la ley para poderle garantizar, primero, el que el muchacho sobreviva, y segundo, que el niño se desarrolle. También está en la ley. Mire que esto de aquí no lo toca tangencialmente, sino estructuralmente. Tanto la Constitución como el Código de la Niñez y también el Código Civil. Lo que hay que hacer es poner en marcha la ley que hay. Lo que nosotros decimos es esto. Hay casos en Estados Unidos muy lindos, por ejemplo, de fundaciones que se han dedicado a proveer lugares en los cuales los muchachos no tienen lugar de acogimiento. Es decir, finalmente, usted sabe cómo es la fenomenología. Van, ciertos muchachos son adoptados con mayor facilidad que otros y otros se quedan finalmente en la lista de espera. Este caso específico lo que hace es proveerles, es un modelo piloto que estamos queriendo introducirlo aquí en el país. Este modelo lo que hace es ofrecer una casa. No es tanto un albergue, sino una casa, cosa que en el Ecuador no hay. Y hay un caso específico que ya se ejecuta aquí en el Ecuador. Yo conozco el caso de una persona norteamericana que llegó al país hace 20 años y él cogía niños de la basura, los cogía. Y el proceso de adopción era tan empantanado que finalmente él trató de ver alguna forma de canalizar esto de la ayuda, porque era mejor dejarle morir ahí, siguiendo el concepto de que, bueno, como no va a tener futuro, mejor dejemos que se muera, que vendría a ser más o menos lo mismo que se piensa en el vientre, ¿no? Los adoptó, pero no legalmente, es decir, que los acogió, y luego los familiares de los muchachos, esta persona les dio una educación, porque además es dueño de un colegio, les dan educación en inglés, estos muchachos hablan perfecto inglés, están incorporados. Gerson Almeida, conoce 20 muchachos introducidos aquí en el Ecuador, y después tuvimos que hacer el trámite legal para poder hacer la adopción. Sí, pero esos son casos muy específicos, ¿no? Muy únicos. Eso no sucede en la mayoría Lo que habría que hacer de los casos. Es luchar para que esto se multiplique, se amplíe. Mire que alternativas sí hay, ¿no? Es una cuestión de experiencia propia, se puede dar para defender el derecho a la vida. Ahora, Gerson, hay... ¿Qué opciones puede haber porque el tema de la violación también hay que verlo como, o sea, en general, ¿no? Y yo creo que se han planteado algunas opciones, como dicen algunos, darles aumentar las penas en caso de violación, por ejemplo, para evitar que esto suceda, porque el índice es altísimo, o también la castración química, las han planteado en algunos casos, pero expertos también dicen que esto no ha funcionado en algunos países, ¿no? Que no baja el índice de violaciones. Estamos realmente en una encrucijada en lo que nos sucede en el país. Sí, bueno, el fenómeno jurídico nunca, o la penalización de ciertas conductas atípicas, nunca hicieron disminuir el índice de criminalidad en ninguna parte. No nos olvidemos que el derecho penal no trata de eliminar la delictividad, lo que hace es regular conductas. O sea, si es que alguien salió de la conducta que la sociedad espera que tenga, lo que hace es castigarlo, es punitivo, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto, digamos utópicamente, es restaurador de la persona. Pero eso ni aquí ni en ninguna parte del mundo sucede, lo cual lleva al punto que usted dice. Una pena o en un endurecimiento de la pena tal vez tendrá eco en una bajísima porción de la ciudadanía. Es decir, yo me siento escarmentado, me siento amenazado por una pena bien grande y no voy a realizar el delito de violación. Pero la tipicidad del delito se va por otras cuestiones. El derecho nunca va a regular la conducta de un delincuente y la conducta delincuencial tiene que ver con muchas aristas. Lo que yo sí propongo es, sí hay que agravar, porque no podemos utilizar mecanismos jurídicos para dejar libre a una persona que ya tiene una tendencia
¿no es cierto? Y que va a seguir utilizando este cuerpo para seguir haciendo otras cosas. Lo que usted dice, la castración química, el endurecimiento de las penas, en fin. Note que en el delito hay en este caso que se está planteando en la Asamblea, hay tres sujetos, cuando deberían ser solamente 2. El sujeto activo, que es el que comete el delito. El sujeto pasivo, que es la mujer, que en este caso sería la agraviada. O el hombre también, ¿no? Dependiendo. Pero en el caso de la mujer que queda embarazada. Y hay una vida. Es decir, note lo siguiente. En el Ecuador no hay pena de muerte, o sea que ni el delincuente la recibe. A este digamos que lo castraron. A ella le dimos, y se deberían mejorar también los sistemas de acompañamiento. Claro que sí, en eso también hay que mejorar. Pero la tercera persona va a recibir la pena. O sea que en este delito, finalmente a quien se le va a imponer esta pena es a quien no ha tenido ni siquiera participación ni activa ni pasiva. Es decir, que se estaría yendo en contra de todo lo que es el referente jurídico, de lo que es el activo, pasivo, la pena, la victimología, en fin. Entonces, yo sí creo que debemos atender primero lo jurídico, luego lo práctico, pero también lo social. Así es. Y usted nos ha dado toda una explicación aquí jurídica de cómo nos acoge el marco jurídico para lo que se está tratando ahora para ver si se despenaliza el aborto en caso de violación. Pero mire usted, Human Rights Watch exige a la Asamblea que debería despenalizar el aborto en caso de violación sexual. Así lo han planteado, ¿no? Como un derecho importante y necesario. Sí, bueno, la tendencia actual mundial es esta. Ahora hay que ver qué está detrás de esta recomendación o quiénes están detrás de esta recomendación. Estaba leyendo el día de ayer una cosa que a mí me asombra tremendo, porque el aborto, yendo más allá de la percepción, otra vez quiero dejar bien en claro que soy muy respetuoso de lo que siente la persona violada. Esa es una cuestión que uno no debe descuidar, se debe dar muchísima atención. Pero las recomendaciones que nos hacen desde la ONU, las recomendaciones que nos hacen desde diversos otros sectores, tienen íntima relación con ciertas farmacéuticas internacionales a las cuales les conviene que esto se dé, que se introduzca en los países. Ahora, ¿por qué no? Estamos hilando muy fino ahí. Tenemos, es una polémica que viene a nivel mundial, un tratamiento en la Asamblea que tiene ya muchísimo tiempo, ¿no? No estamos como viéndonos muy al decir que esto ya viene desde sectores comerciales que quieren imponer. Llama la atención la fenomenología y el aumento de la recomendación de instituciones como estas a diversos organismos que a su vez están solicitando ayudas financieras y que tienen que ver íntimamente relacionadas las unas con las otras. O sea, llama la atención. Tal vez usted tiene razón en lo que me dice, estamos hilando fino, pero ese es el trabajo de las personas que estamos haciendo el acompañamiento de esto. Ver la motivación, es decir, ¿por qué en los últimos 5 años se empiezan a hacer estas recomendaciones y por qué entidades como esas no lo hicieron hace 20? Gerson Almeida, miembro del movimiento Vida y Familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero destacar su respeto al tema, su manera de tratarlo con tranquilidad y sobre todo con argumentos. Le felicito porque muchas veces hay sectores que no lo hacen de esa manera y lo único que hacen es complicar este debate. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Saludo a todos. Vamos a hacer una pausa.